Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos al Fred Band Thursday. Nos da muchísimo gusto tenerlos aquí con nosotros. Y pues nada, en esta sesión va a ser interesante porque vamos a hablar acerca de un tema que ya traíamos anteriormente con ustedes. Y mientras se siguen uniendo más personas, les recuerdo que tenemos la revista Bridge, una revista enfocada en ciberseguridad. Y ya tenemos la quinta edición, que es la que están viendo en su pantalla. Entonces, si gustan, pueden descargarla con ese código. Tiene un contenido bastante interesante y divertido. Y pues sin más, hoy está con nosotros Gustavo Medina. Nos va a hablar acerca de esta vulnerabilidad que nos ha dado dolores de cabeza a todos. Y pues nada, Gus, te dejo a ti. Muchas gracias, Jimé. ¿Me confirmas nada más que ya puedes ver mi pantalla? Sí, ya la vemos y te escuchamos perfecto. Ok, perfecto. Sí, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en un TBT más. Como comentaba Jimé, la idea de esta sesión es básicamente darle un seguimiento a esta vulnerabilidad de Log4j que pues ha sido bastante sonada, ¿no? Yo creo que pues básicamente todos los que están en la llamada seguramente han escuchado hablar de Log4j y hasta les tocó a lo mejor trabajar extra en Navidad porque pues así es como pasa con ese tipo de vulnerabilidades, ¿no? De, que prácticamente los atacantes aprovechan esas fechas. Hace un año nos había tocado también con SolarWinds, esta vez con Log4j. Y en la sesión anterior que tuvimos para discutir el tema, profundizamos bastante en qué era Log4j, ¿no? Y por qué era importante esta vulnerabilidad. En esta, pues vamos a hacer un repaso breve para quienes no pudieron estar en esa sesión, pero la idea es como también darles a ustedes herramientas o visibilidad de cómo nosotros podemos detectar estas vulnerabilidades y prevenirlas a futuro, ¿no? Porque siempre es como un juego del gato y el ratón y la verdad es que nosotros tenemos que tomar otro enfoque para prepararnos contra futuras vulnerabilidades de este estilo que puedan seguir apareciendo, ¿no? Entonces, como les decía, pues básicamente vamos a hacer un repaso. De nuevo, todos ustedes seguramente ya los escucharon, pero siempre me gusta este, dar el repaso y también lo hago con, de un momento, ya estamos. Entonces, ¿qué era realmente o qué era todo este escándalo con Log4j, ¿no? Básicamente a inicios de diciembre, eh, esta vulnerabilidad se reportó por Alibaba y lo que decía es que una librería que se usa para login en los Apache servers, pues tenía esta vulnerabilidad, ¿no? Y se sacó ese CVE y tuvo un CVSS score de 10, ¿no? Que es el grado más alto de severidad. Algo interesante es que no sé si han escuchado todos, pero nosotros tenemos una herramienta, una solución de análisis de vulnerabilidades, pero basadas en riesgo. ¿Por qué? Porque pues, imagínense que ustedes tienen un enfoque de riesgo y de estar parchando constantemente, como es una de las mejores prácticas de seguridad, pero pues los equipos de seguridad no dan abasto para hacer todo el parcheo de todas las vulnerabilidades que van saliendo todos los días, ¿no? Esa es una tarea de nunca acabar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se tiene que hacer esa coordinación con los equipos de servidores, programar ventanas para los parcheos y demás, pues se pierde mucho tiempo valioso y al final de cuentas pueden que esas vulnerabilidades que nosotros estamos poniéndole tanto esfuerzo para parchear, ni siquiera son factibles que sean vulneradas o explotadas en nuestro ambiente en particular. Entonces, eso es lo que hace diferente esta solución nuestra de Kena, que básicamente lo que hace es que sin importar cuál es el score de CVSS de las vulnerabilidades que estamos analizando, lo que hace es que nosotros nos dice, basado en muchísima información de inteligencia artificial y de factores de nuestro ambiente en particular, nos dice qué tan factible es que esa vulnerabilidad se explote en nuestro ambiente, ¿no? Entonces, imagínense, ya de nosotros tener miles de vulnerabilidades y filtrarlas solamente por el score de CVSS,
nosotros podemos ir al dashboard de Kena y nos va a ir indicando cuáles son las vulnerabilidades a las que yo debería ponerle atención primero, ¿no? Y entonces ya hay ese esfuerzo que nosotros hacemos para coordinar entre diferentes equipos, para planear ventanas y demás, pues nos da un mayor rédito, ¿no? Porque ya nosotros estamos basando esos esfuerzos en las vulnerabilidades que sí me pueden causar a mí un gran impacto en mi compañía. Entonces, algo interesante de esta vulnerabilidad de Log4j es que imagínense, vean ese último bullet, de más de 165,000 CVEs que son ahorita rankeados por la solución de Kena que les comentaba, solamente el 0.39% tienen un score en Kena de 93 o más alto. Y esta vulnerabilidad fue una de ellas. Entonces, la verdad es que sí tiene, tuvo y sigue teniendo un riesgo bastante alto, ¿no? Entonces, por eso es que fue tan sonada y es tan importante seguir hablando de ella. Entonces, ¿qué es realmente o por qué es que es tan crítico? Básicamente esta librería de Log4j pues, está presente prácticamente en todos lados, ¿no? Eso también es algo que es muy importante y por lo cual se hizo tan crítica esta vulnerabilidad. Está prácticamente en todas partes. Y lo preocupante es que esta vulnerabilidad puede permitirle a un atacante tomar control por completo de ese servidor donde está presente esta librería afectada, ¿no? En la versión que está afectada. Y también nosotros, o los atacantes, mejor dicho, podrían vulnerar equipos que están directamente expuestos a Internet, pero no es un requerimiento en específico. O sea que si hay incluso servidores que no están expuestos en Internet, pues ese puede ser un vector de ataque para hacer un movimiento lateral dentro de la red. ¿Ok? Y este es como el vector principal de ataque, ¿no? No es como la meta última de lo que pasa, sino que una vez que ya ellos tienen control del servidor, se mueven lateralmente y pueden pues infectarnos con ransomware, con cryptomining, robo de credenciales. Entonces, la verdad es que no tiene límite la cantidad de explotaciones que pueden sacarle provecho una vez que ya tienen acceso a los servidores por medio de esta vulnerabilidad. Entonces, la vulnerabilidad es simplemente cómo ellos logran penetrar a estos diferentes recursos y a partir de ahí pues ya el cielo es el límite, ¿no? Con lo que pueden hacer. Entonces, por eso es que es tan crítico. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con esta vulnerabilidad? Que Log4j es una librería bastante popular, como les comentaba, presente prácticamente en todas partes. Y para mejorar la funcionalidad de un login simplemente básico en los programas, pues Log4j como que creó esta posibilidad de hacer lookups, map lookups, system properties, interactuar con servicios de directorio activo y demás. Entonces, utiliza un API para poder obtener todos estos atributos de los servicios de Active Directory, por ejemplo, y lo podemos hacer por medio de LDAP o por medio de DNS, que son la forma en la que más frecuentemente hemos visto cómo se está vulnerando este tipo de ataque. Entonces, así es básicamente, este es un ejemplo rápido de cómo es que se explota. Típicamente el Log4j o el query se va a ver como en ese primer bullet que les muestro ahí. Y eso es lo que nos permite a nosotros ser bastante flexibles en cuanto a login, ¿no? Agregar atributos y demás. Entonces, lo que pasa es que al tener esta capacidad, la librería, pues ya nosotros podemos ingresar crafted data para hacerlo ya y ahí tratar de obtener alguna variable que pues tal vez no está en las intenciones del developer o del desarrollador de la aplicación, ¿no? Entonces, en este caso, en el segundo ejemplo donde está ahí en el tercer bullet, pueden ver cómo yo estoy obteniendo incluso información del payload para ese servidor en particular. Y a partir de ahí, pues ya yo puedo abusar de esa capacidad de la librería para entregar contenido malicioso
y a partir de ahí, pues yo poder ya ingresar al sistema, obtener credenciales, moverme lateralmente y demás. Así es como funciona básicamente la vulnerabilidad. ¿Sí? Y estos son los CVEs que les comentaba, ¿no? Que a partir de la primera que tuvo el CVSS score de 10, pues salieron otras de, por ejemplo, de denial of service y demás. Entonces, incluso después la primera solución que dio Apache, eh, salieron otro tipo de vulnerabilidades, pero tal vez no tan críticas porque no necesitaban una configuración default, sino que era una configuración especial o específica. El problema con el primero, con el que estamos hablando en particular, es que eso se podía explotar básicamente donde estuviera esta librería de Log4j, que era en todas partes, y con configuración default. Entonces, ese fue un problema muy, muy grande. Y por eso es que también, pues hablando en otros foros ya de industria, de seguridad y demás, se hace mucho énfasis en eso, de que si hay alguna funcionalidad de una librería que es muy poderosa como esta de Log4j para hacer este tipo de queries y demás, pues sí, está bien que tenga todas esas funcionalidades, pero si no es tan común que la mayoría de gente las utilice, pues no deberían estar ahí por defecto. O sea, no deberían estar en la configuración por defecto. Y eso fue lo que hizo esta vulnerabilidad tan crítica que estaba prácticamente presente en todos los servidores, ¿no? Y ya cuando la gente empieza, cuando ya esto se publica y demás, la gente empieza a hacer escaneos en internet y demás, y entonces es cuando se hace como esta bola de nieve y va creciendo y hasta el punto en donde pues prácticamente solo esta vulnerabilidad escuchamos por bastante tiempo. Entonces, ¿cuál es también uno de los principales retos de esta vulnerabilidad? Pues la visibilidad. Honestamente, hoy en día nosotros seguimos viendo que la mayoría de las compañías no tienen una política de asset management apropiada. Entonces, cuando sale esta vulnerabilidad, nadie sabe ni siquiera dónde puede estar presente, dónde pueden empezar a buscar. Pónganse ustedes el ejemplo en sus compañías, ¿no? Si les dicen, oye, quiero saber en dónde estoy vulnerable con este Log4j que acaba de ser publicado. ¿Por dónde empiezan? ¿No? O sea, ¿cómo saben ustedes cuáles son todos sus servidores que pueden tener esta librería instalada? ¿Qué es la versión que utiliza? ¿Quién tiene acceso a eso? ¿Qué tipo de información utiliza? ¿Se comunica con Internet o no se comunica con Internet? ¿Está propiamente segmentada? Todo ese tipo de cosas son los que hacen el reto todavía más grande, porque si nosotros tuviéramos una buena política de asset management, sería muchísimo más fácil aislar esta vulnerabilidad y tomar acción de una manera muy rápida, ¿no? Si nosotros tenemos una política basada en riesgo, similar a lo que les comentaba al inicio con Kena. Yo no es que voy a tener que empezar a parchear todas las vulnerabilidades que salen todos los días, sino que yo con una política basada en riesgo puedo tomar acción, tomar decisiones y enfocar mis esfuerzos en lo que realmente me puede hacer daño a mí. Lo mismo con esto que les comento de asset management. Si yo tengo una política buena de asset management y sé dónde están mis equipos, qué tipo de información son a la que dan soporte, con quién se comunican, quién tiene acceso a ellos, me haría este tipo de retos muchísimo más fácil de resolver. Entonces, la solución Apache, pues fue relativamente rápido y ellos sacaron una nueva versión para resolver este tema, ¿no? Entonces, la recomendación fue básicamente hacer upgrade a la versión de Log4j 2.17.0 para ya no ser vulnerables, ¿no? Entonces, digo, el tema del upgrade de nuevo es básicamente sencillo, pero aquí el reto está en realidad en encontrar dónde estaba presente esta vulnerabilidad. Incluso en equipos de red, ¿no? Nosotros mismos en Cisco, pues tuvimos que empezar a hacer eh, análisis y estudios de en cuáles de nuestras soluciones que nosotros le vendemos a nuestros clientes estaba presente esta librería de Log4j. Entonces, a partir de ahí, pues todos los equipos de las diferentes unidades de negocio sacaron la documentación apropiada para, ya fuera un workaround o
un upgrade, ¿no? O más bien un workaround en lo que ya salía la nueva versión. Por ejemplo, en ICE, en los FMCs de Firepowers, etcétera, ¿no? Entonces, donde viviera esta librería, pues ya también potencialmente esos equipos podrían haber sido vulnerados, ¿no? Entonces, lo que hace el fabricante, en este caso Cisco, es pues sacar una nueva versión, actualizar el código de esos equipos y publicar la vulnerabilidad y los pasos y toda la información necesaria para que todos los clientes tomen acción, ¿no? Entonces, ya habiendo hecho este repaso que estábamos haciendo, la idea es comentar qué más podemos hacer nosotros, ¿no? O cómo con las diferentes soluciones de seguridad nosotros podríamos identificar y tener una mejor respuesta ante este incidente y ante muchos otros. Entonces, lo primero es con Cisco Umbrella, que muchos de ustedes ya deben de conocer. Es nuestra solución, nuestra primera línea de defensa, le llamamos, y la forma en la que nosotros podemos brindar a nuestros clientes un DNS verdaderamente seguro. Entonces, les comentaba que esta vulnerabilidad de Log4j eh, es más comúnmente explotada por medio de LDAP y por medio de DNS. Entonces, ¿qué pasa si nosotros en nuestras compañías tenemos todos los DNS debidamente asegurados con Cisco Umbrella? Esto quiere decir que pues, nosotros toda nuestra comunicación de DNS, pues sí, va a ir a nuestro DNS interno para los dominios locales, pero todos los dominios externos solamente vamos a tener que estar hablando con Cisco Umbrella. Cualquier comunicación de DNS con alguna otra IP no debería estar ocurriendo en mi red. Y por medio de Cisco Umbrella, si hay algún dispositivo interno, algún servidor que fue vulnerado y está tratando de hablar DNS con algún dominio malicioso o con alguna IP maliciosa, pues Umbrella va a tener conocimiento sobre todos estos dominios y estas direcciones IPs que están relacionados con este y otros ataques y no va a permitir esa comunicación. ¿Okay? Entonces, a pesar de que ya en la red a lo mejor fue vulnerada, la explotación real del ataque no va a ser posible porque esa comunicación de DNS externa va a estar bloqueada por Umbrella. ¿Okay? Y recuerden que también nosotros ahora tenemos una nueva funcionalidad en Umbrella, que es Secure Internet Gateway, ¿no? Que ya no es simplemente protección a nivel de DNS, como era la solución original de Cisco Umbrella cuando la adquirimos en su momento, que se llamaba OpenDNS, sino que ahora Cisco Umbrella también tiene la capacidad de funcionar como un full proxy. O sea, nosotros podemos enviar todo el tráfico a manera de proxy a la nube de Umbrella. Y ahí, pues ya nosotros, imagínense, ya no estamos enviando solamente el tráfico de DNS, sino que enviamos todo el tráfico. Entonces ahí nosotros podemos agregar controles adicionales de seguridad, como por ejemplo firewall e IPS. Entonces ya nosotros, si analizamos todo el tráfico que se está enviando de algún dispositivo en particular o algún server en particular hacia Umbrella, pues ya en Umbrella nosotros podemos pasar ese tráfico por el firewall que vive ahí en la nube o el IPS que también vive en la nube y disparar firmas que están debidamente escritas para detectar esta vulnerabilidad de Log4j y muchas otras, ¿no? Entonces, esa es una opción, ¿no? De cómo Umbrella nos ayuda con este ataque en particular que estamos comentando y pues, todos los que se comportan de manera similar. Luego con Secure Email, obviamente, la verdad es que no hemos visto muchas campañas de ataque específicamente por medio de correo electrónico para esta vulnerabilidad en particular, pero sí se han visto algunos casos donde a lo mejor y sí, por escaneo o por reconocimiento, algunos atacantes o researchers incluso, pues han tratado de enviar pues algún string de este ataque en un correo electrónico. Y eso nosotros lo podemos detectar por medio de nuestra solución de ESA, o sea, de los Iron Ports o de Cloud Email Security, ¿no? Entonces, ahí nosotros, de nuevo, podemos analizar todo el contenido de los correos electrónicos que están llegando a la organización y pues, bloquear archivos adjuntos maliciosos o analizar las URLs que vienen embedidas en el cuerpo del correo y pues proteger
a nuestros usuarios de ese vector de ataque, que de hecho es como el vector principal de ataque hoy en día, ¿no? El correo electrónico. Entonces nosotros debemos tener una buena estrategia de seguridad a nivel de correo electrónico. Entonces, ese también es otro punto de control que nosotros debemos tomar en cuenta. Luego, con nuestro Secure Firewall, ya sea en el sabor de Firepower o en el sabor de MX, eso es sumamente importante porque si nosotros en nuestra organización tenemos los firewalls protegiéndonos debidamente y segmentando nuestra red y eh, pues básicamente protegiéndonos del mundo externo y demás, pues podemos tomar acciones básicas que tiene un firewall, como por ejemplo, pues no deberíamos nosotros permitir eh, tráfico outbound o tráfico hacia afuera del cual no conocemos. O sea, ¿por qué yo debería estar permitiendo tráfico en LDAP saliente? Eso no tiene ningún sentido, ¿no? Serían unas excepciones bastante raras para que yo tenga que estar permitiendo tráfico LDAP saliente. Otro ejemplo es también el de DNS que les daba con Umbrella, ¿no? Entonces yo también aquí pues, debería solamente permitir tráfico hacia afuera en DNS, hacia los servidores en los que yo confío, en este caso Umbrella. Entonces un firewall con esas funcionalidades básicas donde yo simplemente permito lo que debo permitir y bloqueo el resto, pues básicamente ya me da a mí una protección contra este tipo de ataques. Y aunque algún servidor interno esté vulnerado, la explotación real pues no va a ser permitida porque el firewall está bloqueando esa comunicación. Pero aparte de eso, de una manera muy rápida, cuando se salió esta vulnerabilidad, Cisco Talos, que es nuestro centro de inteligencia, pues además de publicar todo el research que hicieron y demás y la explicación de qué era Log4j, sacaron de una manera muy rápida estos Snort Signatures o estas firmas de IPS, las cuales pues, prácticamente de inmediato se empujan o se les hace push a todos nuestros firewalls, ¿no? Tanto Firepower como MX. Y entonces en ese momento esas firmas ya empiezan a analizarse contra el tráfico que están viendo. Entonces, si ese equipo está viendo un tráfico que el patrón dispara alguna de estas firmas, pues ya nosotros la vamos a bloquear y aparte nos va a alertar de que esa vulnerabilidad está siendo explotada en la red, ¿no? O en ese tráfico que está atravesando el firewall, ¿no? Entonces, esa también es otra manera en la que nosotros nos podemos proteger por medio de los firewalls. Luego, también tenemos la opción de protegernos por medio de Secure Workload o también antes conocido como Tetration, ¿ok? Entonces, Tetration es una solución que está enfocada en toda nuestra metodología o en todo nuestro enfoque de Zero Trust. Este en particular es para los workloads, ¿no? Cómo nosotros protegemos nuestras aplicaciones o nuestros workloads con un enfoque de Zero Trust. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer con Tetration? Básicamente, hoy en día, pues las aplicaciones se comportan de una manera muy diferente a como se comportaban antes. Antes, hace muchos años, pues cuando algún desarrollador creaba alguna aplicación, pues básicamente todo el código vivía en un servidor. Si acaso tenía que ir a consultar una base de datos que hasta podía estar en ese mismo servidor. Hoy en día las aplicaciones creadas de manera muy distinta, ¿no? Utilizan microservicios, llamadas de APIs, códigos de otras soluciones. Entonces, es complicado nosotros poder entender a ciencia cierta cómo funcionan nuestras aplicaciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace Tetration? Tetration básicamente lo que hace es analizar las comunicaciones de mis aplicaciones para entender a ciencia cierta cuáles son todas esas comunicaciones que realiza. Ya una vez que nosotros entendemos cómo es que funciona la aplicación, cómo es que habla, con quién habla, en qué puertos en específico y cuándo, nosotros ahí ya podemos aplicar un esquema de Zero Trust, que básicamente es permitir únicamente ese tráfico que ya yo entendí necesita mi aplicación para funcionar. Y a partir de ahí, pues todo el resto va a estar bloqueado. ¿Okay? Entonces, imagínense, si ya nosotros tenemos ese enfoque de Zero Trust en nuestras aplicaciones, pues cualquier vulnerabilidad que sea explotada en ese servidor
va a tratar a final de cuentas de comunicarse con algo externo que no es propio de mi aplicación y Tetration no lo va a permitir. Va a haber un agente corriendo en los servidores que tiene reglas de firewall que no va a permitir esa comunicación extra, solamente va a permitir la comunicación con lo que la aplicación necesita para funcionar, ¿no? Que ya analizó previamente. Pero aparte de eso, pues Tetration también tiene otras funcionalidades, ¿no? Entonces, como hay un agente corriendo en el servidor, también Tetration tiene la capacidad de analizar pues, todas las librerías que están ahí corriendo. Entonces, sería para mí muy fácil ir a la consola de Tetration y simplemente buscar todos mis servidores que tienen ese paquete o esa librería presente. ¿Sí? Y a partir de ahí, pues ya yo podría tomar acción. Podría segmentarlos en una red aparte mientras yo hago el parche. Ese tipo de acciones yo podría tomar. ¿Sí? Eh, También tiene la funcionalidad. Déjenme regresarme uno. También tiene la funcionalidad de, nosotros le llamamos forensics. Entonces, yo en Tetration podría tener la opción de ir y ver si en ese servidor veo algún comportamiento anómalo a nivel incluso de shell, ¿no? De PowerShell. Si se está ejecutando un comando que no era común en ese servidor, pues yo podría tener una regla de forensics configurada que me va a alertar a mí de que ese comportamiento es anómalo en ese servidor. ¿Sí? Luego también tenemos la opción de Secure Network Analytics, o antes conocido como Stealthwatch Enterprise. Esta solución, para los que no lo conocen, era pues, una adquisición que también hicimos hace ya varios años de una empresa que se llamaba Landcope. Entonces, aquí básicamente nosotros lo que hacemos es tener visibilidad a nivel de red de todo lo que está ocurriendo por medio de NetFlow. Entonces, básicamente pues nadie se puede esconder de la red, ¿no? Entonces, cualquier ataque, cualquier atacante, pues al final de cuentas tiene que utilizar la red para comunicarse. Y por medio de NetFlow, nosotros vamos a ver todas las comunicaciones que están ocurriendo en nuestra red. Entonces, a partir de ahí, ya yo puedo incluso obtener un baseline de cuál es el comportamiento normal de mi red, quién habla con quién se comunican estos hosts, qué tanto tráfico envían, si salen a internet, si no salen a internet. Y cuando hay algún cambio en ese comportamiento, Stealthwatch me podría a mí alertar. Entonces, por eso es que es tan importante. Vean que aquí, en este caso, yo podría hacer una regla en Stealthwatch o una pregunta a Stealthwatch o un query de básicamente si ha visto en el payload de todos esos paquetes, si estamos utilizando un flow sensor, de alguna consulta de LDAP, ¿ok? En los últimos 7 días. Entonces, en ese ejemplo que yo les daba a ustedes, ¿no? De que si en su compañía llegan y les preguntan si son vulnerables ante este ataque, pues podrían ir a la consola de Stealthwatch y hacer un query como este, ¿no? Y entonces le preguntan a Stealthwatch si en los últimos 7 días han visto algún query de LDAP o lo pueden hacer por DNS y demás, incluso hacia las IPs que han sido ya publicadas como indicadores de compromiso. Entonces, eso también es una funcionalidad de Stealthwatch. Recuerden que aquí lo más importante es la visibilidad, perdón. Era uno de los retos más grandes. ¿Cómo yo sé, primero, si esos equipos son vulnerables, pero también cómo yo sé si ya estoy viendo tráfico relacionado con esa vulnerabilidad? Y Stealthwatch nos da esa visibilidad a nivel de red, donde yo puedo preguntarle si en mi red ha estado viendo algo particular que puede estar relacionado con este ataque. ¿Sí? Entonces, este es otro ejemplo de un query que yo podría hacer para simplemente queries de LDAP, pero que son un poco más grandes de lo habitual. Entonces yo simplemente llego y pongo esos parámetros en la búsqueda y Stealthwatch me va a decir si ha visto o no ese tipo de comunicación en mi red. Gus, aquí te puedo interrumpir un segundo para responder una pregunta Claro. antes de que nos sigamos. Bueno, Alonso pregunta si con las firmas ante un evento cualquiera de seguridad, las mismas en este caso contra MX, bueno, México supongo, solo se instalan en los firewall cuando se hace upgrade de su versión o Meraki se las instala de forma directa y no visible para los clientes.
No, sí, son automáticos. Tú no necesitas estar haciendo upgrade al código como tal, tanto en el MX como o en los Firepowers, sino que son rule updates. Entonces, esos rule updates están constantemente siendo actualizados para la descarga de estas firmas, ¿no? Entonces, eh, sí se podría deshabilitar, pero nunca es recomendado, ¿no? De hecho, hasta te va a dar un warning de si tú no estás recibiendo esos rule updates, pero no es que tú tengas que hacer un upgrade al código para recibir estas nuevas firmas, sino que son constantemente actualizadas desde Talos. ¿Hay alguna otra, Jime, o solo esa? No, hasta ahorita solo era esa. Gracias. Ok, perfecto. Sí, si hay alguna otra, recuerden que la pueden poner ahí en el Q&A y la revisamos. Eh, Aquí les estaba explicando que por medio de Stelwatch nosotros podíamos hacer esos queries, pero es como de manera reactiva. Nosotros también podríamos configurar algo que se llama Custom Security Event en Stelwatch y, por ejemplo, crear una regla proactiva. Esto quiere decir que yo puedo, si yo ya sé cómo se comporta Log4j o lo que yo quiero estar buscando, ese tipo de tráfico de LDAP o DNS, o si son queries solamente grandes los que yo quiero buscar, puedo configurar ese mismo search, pero configurarlo como un Custom Security Event. Entonces, en lugar de que yo tenga que ir manualmente a hacer el query, simplemente en el momento que Stelwatch lo detecte, me va a disparar una alerta, ¿no? Entonces ahí en la consola me lo va a mostrar o incluso me puede notificar de manera proactiva. Entonces, eso también es muy interesante de la parte de Stelwatch. Okay. También nosotros tenemos una solución de Secure Cloud Analytics, o antes conocido como Stelwatch Cloud, donde pues yo puedo aplicar esos mismos conceptos de visibilidad que estábamos comentando de Stelwatch, pero de mis workloads en la nube. ¿Okay? Entonces, si ustedes tienen aplicaciones o servidores corriendo en AWS o en Azure, pues de la misma forma podríamos crear alguna regla en la consola de Stelwatch Cloud y poner un watchlist ante las direcciones IPs que Talos ya ha identificado como riesgosas para este tipo de vulnerabilidades, ¿no? Entonces, ahí ya yo podría ver de una manera muy gráfica si esos workloads que están presentes en la nube han estado tratando de comunicarse con alguna de estas IPs, direcciones IPs, que ya están publicados como indicadores de compromiso. Luego, también nosotros tenemos la solución de Secure Endpoint, o antes conocido como Ampara Endpoints, donde pues básicamente es el agente contra malware que vive en los endpoints. Y como les había dicho que Umbrella era nuestra primera línea de defensa, Secure Endpoint o Ampara Endpoints es nuestra última línea de defensa. Entonces, ahí en ese agente que vive en los endpoints, pues tenemos muchísimos motores para detectar malware avanzado tratando de ejecutarse en el endpoint como tal. Pero aparte de eso, nosotros tenemos una funcionalidad extra que se llama Orbital, donde yo puedo hacer queries contra todos esos endpoints de una manera muy rápida y muy eficaz. Entonces, desde la consola, yo simplemente podría eh, enviar un query para saber si esa vulnerabilidad está presente en todos esos endpoints. ¿Okay? Entonces, de una manera muy rápida, ya yo me puedo dar cuenta cuáles son los endpoints que tienen presente esa vulnerabilidad, ¿no? Ya con el análisis que hay hoy en día, nosotros tenemos hashes en particular que son, o que ya están relacionados directamente con los ataques o con las explotaciones a esta vulnerabilidad, ¿no? Entonces yo podría hacer queries contra esos hashes y ya de manera muy rápida ya yo podría saber si alguno de mis endpoints, de todo mi universo de endpoints, ha sido vulnerado o no. Gus también pregunta a Ludwin si el equipo Meraki 64 y Meraki MX 67 controlan estos ataques. Sí, sí, sí. Todos los MX en general, con la licencia de security o pueden tener visibilidad sobre todas estas firmas de Snort que estábamos hablando y también los controles básicos de un firewall, ¿no? Como bloquear
el tráfico que no está explícitamente permitido saliente, ya sea de LDAP o de DNS. Entonces sí, la respuesta es sí. Y también dicen sí, Matías, si Orbital ya tiene el query armado. Sí, nosotros de hecho tenemos en nuestros blogs, no sé si lo tengo. Sí, sí les vamos a compartir la presentación, ¿no, Jaime? Sí, les digo, aprovechando, les recuerdo que la subimos a YouTube, a nuestro canal de Threadban. Ahí están todas nuestras presentaciones que llevamos hasta ahora. Igual esta va a estar arriba. Ok, entonces, vean, les voy a compartir este link en el chat para que vean cómo se puede hacer ese query de Orbital y lo tengan a la mano. Desde un momento. Eh, listo, ahí ya se los pegué en el chat para que vean cómo sería el query de Orbital. Luego, nuestra solución de Secure Access o Duo también es muy importante. ¿Por qué? Porque recuerden que este Log4j, como les había comentado ya varias veces, es simplemente como el primer paso de los atacantes. O sea, ellos lo utilizan para tener acceso a los dispositivos o a esos servidores o esos recursos de la red y a partir de ahí ya o moverse lateralmente o hacer algún otro tipo, ya otra intención, ¿no? Ya instalar un ransomware, un crypto mining, algo por el estilo, o robar credenciales y a partir de ahí pues tener ya persistencia en la red. Entonces, imagínense que si los atacantes están tras el robo de credenciales para poder ya ingresar de manera consistente a esos recursos, pues si nosotros tenemos esos credenciales debidamente protegidos con un segundo factor de autenticación, como lo provee Duo, entonces ya se lo vamos a poner más difíciles a ellos, ¿no? Entonces, a pesar de que ellos logren vulnerar algún servidor, logren estar ahí presentes e incluso logren ya robarse las credenciales, cuando ellos traten de utilizar esas credenciales y si están debidamente asegurados por Duo, entonces ese segundo factor de autenticación, los atacantes nunca van a ser capaces de poderlo entregar y no van a poder autenticarse a la red a pesar de que ya tengan las credenciales en sus manos, ¿no? Entonces, por eso es que es tan importante una solución de múltiple factor como la entrega Duo, ¿no? Entonces eso también es muy importante. Eh, Luego también tenemos nuestra solución de App Dynamics con Cisco Secure Application. Entonces, básicamente esta solución o esta forma en la que nosotros nos podemos proteger es que vive en el código de las aplicaciones como tal, ¿no? Entonces, App Dynamics, aparte de todas las ventajas que nos puede dar a nivel de visibilidad de la aplicación y a nivel de rendimiento para esas aplicaciones críticas de los clientes, pues también nosotros ahora tenemos esa funcionalidad embedida de seguridad dentro de App Dynamics. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Que con App Dynamics, ahí nosotros podemos saber, bueno, primero detectar vulnerabilidades en esas librerías que ya viven en el código de mi aplicación. Puedo saber cuáles son las librerías que están en realidad corriendo en runtime, no solamente si están presentes en el código o no, sino que yo puedo saber si están corriendo o no. Entonces, no es simplemente que volvemos al tema del riesgo, ¿no? Entonces, no es lo mismo de que sí, esté Log4j presente, pero que mi aplicación, la librería de Log4j presente, pero que mi aplicación no la utilice, a que si la librería de Log4j está presente y está siendo utilizada por mi aplicación. Entonces, ahí el riesgo evidentemente va a ser más alto. ¿Okay? Y nosotros podemos detectar todos estos ataques en tiempo real, ¿no? Y protegerlos también de una manera muy rápida. Y la parte de Kena, que también es muy importante y la discutimos justo al inicio de la presentación, es cómo Kena nos ayuda a identificar y a priorizar todas las diferentes vulnerabilidades. En este caso, esta vulnerabilidad que estamos discutiendo
como les decía, ¿no? Tuvo un score muy, muy alto, extrañamente alto, cuando lo comparamos con todo el resto de vulnerabilidades que analiza Kena, donde solamente el 0.39 ha obtenido ese score, imagínense. Entonces, era una vulnerabilidad ya bastante crítica. Entonces, eso también es constantemente reevaluado, y la calificación puede cambiar conforme el tiempo. Entonces, vean que también ya si nosotros lo vemos hoy en día, ya esa calificación de Kena bajó porque toma en cuenta muchísimos factores, cambios en, no sé, en el landscape normal de los actores, el comportamiento de cómo lo están explotando, nuevos descubrimientos en la vulnerabilidad, si ya está algún workaround presente, todo ese tipo de cosas afecta la calificación. Pero aquí lo importante a resaltar es eso, ¿no? De que por medio de Kena nosotros podemos ser muchísimo más efectivos en esta campaña de patching, ¿no? Que es una mejor práctica a nivel de seguridad, pero es muy tediosa y complicada. Entonces, interactuar con todos los diferentes equipos, estar preparando ventanas, todo ese tipo de análisis es bastante tedioso, y qué mejor que si nosotros lo podemos hacer de una manera más inteligente y tener una política de priorización y basada en riesgo, yo simplemente ir atacando las vulnerabilidades que en realidad me pueden hacer daño a mí y no simplemente estar parchando por parchar. Luego también nosotros tenemos nuestro servicio de Talos Incident Response. Entonces, recuerden que este funciona como un seguro o un retainer, le llamamos nosotros dentro de Cisco, donde pues básicamente en el momento en el que alguna compañía sea vulnerada, simplemente levanta el teléfono con Talos y ya tiene especialistas de respuesta a incidentes con ellos, analizando esa penetración o esa explotación y tomando acción de una vez, ¿no? Ellos pueden incluso levantar servicios con los que no se cuentan, herramientas con las que no se cuentan para detectar de manera rápida el ataque, el vector de ataque y cómo mitigarlo de la mejor manera y protegerlos de ahí en adelante, ¿no? Entonces, ese también es muy importante, y algo que siempre me gusta a mí mencionar del Incident Response Retainer de Talos es que cuando no se utiliza, no es como un seguro de auto, ¿no? Que si tú no lo utilizas, pues ya listo, tienes que renovarlo y ya. En este caso, cuando no se utiliza, digamos, funciona como un seguro, pero si tú no lo utilizas en un año, puedes utilizar esas horas hombre que no utilizaste en pues, entrenamientos, en roundtables, en revisar los playbooks de respuesta a incidentes con el equipo de seguridad de IT de la compañía. Entonces, es algo que es también muy, muy útil. Y la última es SecureX, que este también es muy importante y espero que todos conozcan, que básicamente vieron cómo todas esas diferentes soluciones de seguridad nos pueden ayudar a tener mejor visibilidad o mejor respuesta ante esta vulnerabilidad y otras. Pero lo mejor de todo es que todas esas soluciones de seguridad pues no están enfocadas, digamos que en la misma rama o en la misma área. Y todos sabemos que en seguridad nosotros tenemos que tener un enfoque por capas, ¿no? No hay una única solución que me va a resolver todos los temas de seguridad. Para eso es que hay diferentes soluciones. Pero lo mejor es que todas estas se integran entre sí. ¿Ok? Entonces, no son soluciones aisladas, sino que se integran entre sí, y tenemos además una plataforma que hace esa integración todavía más sólida o más robusta y que se llama SecureX. Entonces, por medio de SecureX, yo podría utilizarlo primero para tener visibilidad sobre todas esas diferentes consolas que ya vimos, y que mi equipo de red no, o mi equipo de IT o de seguridad no tenga que estar brincando de consola en consola para pues monitorear lo que ven en el día a día, sino que desde una única consola como SecureX pueden customizarlo a sus necesidades, personalizarlo, y a partir de ahí pues simplemente enfocarse en lo que ellos en realidad ven en el día a día. Pero aparte de esa visibilidad unificada que puede entregar SecureX, también otra ventaja que tiene es la parte de respuesta de incidentes. Entonces, si yo estoy investigando algún ataque nuevo, como este de Log4j,
Pues simplemente yo podría ir al blog de Talos, ver de qué se trata y Talos siempre publica diferentes indicadores de compromiso, que pueden ser correos electrónicos, direcciones IPs, hashes de archivos, etcétera. Y a partir de ahí yo simplemente podría copiar todos esos indicadores de compromiso y pegarlos en SecureX. O sea, hacer así de fácil, un copy-paste. Y SecureX lo que va a hacer es que va a ir a buscar todos esos indicadores de compromiso en todas las soluciones con las que está integrado. Entonces va a ir a preguntarle a para endpoints, va a ir a preguntarle a los firewalls, va a ir a preguntarle a Stealthwatch, va a ir a preguntarle a DUA, a todo el mundo que esté integrado con SecureX si han visto algo relacionado con esos indicadores de compromiso. Y si sí, pues ya yo voy a tener una foto completa de qué es lo que está pasando en mi red. Y no es solamente eso, preguntarles si lo vieron o no, sino que ya una vez que yo tengo esa información, ya yo puedo preguntarles qué tipo de acción podíamos tomar ahí de inmediato. Podría yo aislar todos los dispositivos que están detectados, que han tenido comunicación con alguno de estos dominios sospechosos o IP sospechosas y aislarlos de ahí mismo de inmediato, sin tener que yo brincar a otra consola. O bloquear un dominio de DNS a partir de ahí, sin tener que brincar a la consola de Umbrella. Entonces, ese tipo de cosas, donde nos hace la respuesta de incidentes muy rápidos, es muy, muy útil también cuando pues hablamos de esos temas de seguridad. Y también tiene un tercer pilar que es muy importante. Entonces, el primero es la visibilidad unificada que les conté. El segundo, este tema de respuesta a incidentes y cómo yo puedo actuar de manera rápida. Primero, saber si estoy en realidad vulnerado o no y luego tomar acción. Y el tercer pilar es el tema de automatización o orquestación, donde yo podría tener incluso playbooks ya debidamente configurados y programados que se hacen de una manera muy fácil para saber cómo reaccionar ante este tipo de eventos, ¿no? Entonces, si yo quiero que SecureX vaya y abra un caso con mi sistema de ticketing, aísle el endpoint, le tome un screenshot a todo ese sistema en el momento actual, envíe un correo, o sea, todo ese flujo con el que debería interactuar mi equipo de seguridad, yo lo podría automatizar en SecureX y que se dispare de manera automática o que se dispare con un simple clic, ¿no? Entonces, ese es como el tercer pilar de SecureX, la automatización y orquestación que le salva muchísimo tiempo a los equipos de seguridad. Entonces, creo que había otra pregunta por ahí, ¿no, Jim? Sí, la tengo. Es de Álvaro y dice, el Secure Endpoint funciona a su vez como un anti-malware y cuál aplicación puede servir para proteger dispositivos móviles, tablet, smartphone, ya que son propensos a ataques muy continuos. Sí, 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 correcto. Es el Secure Endpoint, es básicamente esa, ¿no? Una solución de anti-malware que vive para nuestros endpoints en general, pero también nosotros tenemos un Secure Connector, que así le llamamos, y es como una combinación entre Umbrella y AMP para endpoints para dispositivos móviles. Entonces, esto que estamos hablando, estas protecciones que tenemos para Windows, Mac y Linux, también la tenemos para Android y para iOS, ¿no? Entonces sí tenemos un endpoint como tal para los dispositivos móviles o una protección de endpoint para los dispositivos móviles. Y tenemos otra más. Bueno, estas son en general de la vulnerabilidad. Pregunta Dulce. ¿Cómo afecta esta vulnerabilidad a los hospitales, empresas o industria en general? Y si se tienen datos de cuántos dispositivos o equipos podrían ser afectados por. Claro, mira, imagínate que sí, por eso fue que fue tan sonada esta vulnerabilidad, ¿no? Entonces, imagínate en los hospitales y que no tenían esa, ese enfoque que les comentaba yo en un inicio de asset management, pues la verdad es que pues podía estar presente esa vulnerabilidad en cualquier parte, ¿no? Y sabemos que aún peor con dispositivos de hospitales o de IoT, pues no tienen tanta robustez en cuanto a seguridad. Entonces, eso fue algo de lo principal, de los principales retos de Log4j. Primero, identificar dónde estaba presente.
porque las compañías no tienen visibilidad de qué es todo lo que está corriendo en su red, qué es todo lo que está conectado en su red. Entonces, por eso es que fue tan crítico. Y el resto es que imagínense, quién sabe desde hace cuánto esto estaba presente. O sea, es una vulnerabilidad de día cero, si lo quieren ver así. Una vez que se publicó, ya empezamos a ver escáneres en Internet por todas partes. Pero lo preocupante es cuánto tiempo esto estuvo así sin que nadie se diera cuenta y los que lo pudieron haber estado explotando por muchísimos años sin darse cuenta, ¿no? Entonces podían tener control completo sobre algunos servidores y pasar completamente desapercibidos. Entonces, sí hay datos de analistas y demás de qué tan explotado está a nivel de Internet, porque recuerden que esto pasó en diciembre, pero esos datos ya no son tan reales porque, pues imagínate, como les había dicho, esto se convierte en una bola de nieve. Entonces, a partir del momento en el que se publica la solución, perdón, la vulnerabilidad, en ese momento, pues todo el mundo, researchers o incluso atacantes, empiezan a hacer esos escaneos por todas partes. Entonces, los datos que se tienen, pues no son tan reales, ¿no? Porque muchos son simplemente por escaneo y no son vulnerabilidad o no son explotaciones reales. Incluso acá nosotros mismos en Cisco, en ese servicio que les comentaba de respuesta a incidentes, la mayoría de servicios o de las peticiones que recibíamos de los clientes era más bien ayudarlos a identificar si estaban vulnerables o no, no tanto de que ya estaban en un ataque y que tenían que actuar. Entonces, por eso te digo que los datos no son como tan reales, pero sí es una vulnerabilidad bastante preocupante de que no sabemos cuánto tiempo pudo estar siendo explotada por algunos atacantes sin ser descubiertos. No sé si hay alguna otra, Jimé. Súper, gracias, Gus. No, hasta el momento creo que ya puesto. No, ya no hay, Gus. Ok, perfecto. Pues eso era lo que les traía. Espero que les haya sido de provecho y pues también que Jimé me siga invitando ahí a los TBTs y vernos en futuros temas interesantes como este. Muchas gracias a todos. Sí, Gracias, claro Jimé. que sí. Muchísimas gracias, Gus. Gracias a todos. Y bueno, aprovecho estos minutos que nos quedan para mencionarles los siguientes temas que vamos a tener en Fredban para que así estén desde ahora enterados, a pesar de que les llegue el correo. En nuestro siguiente Fredban, dentro de 15 días, va a ser sobre segmentación con Luis Miguel Acosta. Y después de ese, el 10 de marzo, vamos a tener con Marco Martínez una sesión sobre habilitar Securex, el ABC, súper desmenuzado todo por si quieren empezar. Y para el 24 de marzo vamos a tener a un especialista de dúo. Y bueno, pues de eso se van a tratar las siguientes 3 sesiones y esperamos verlos por aquí. Muchísimas gracias, vos, y gracias a todos. Que tengan buen día. Gracias, igual.